la palabra. Buenos días a todos. Gracias por vuestra presencia. Desafortunadamente, el objeto de esta rueda de prensa no es hablar de fútbol. No es hablar de la magnífica inicio de temporada que el equipo está teniendo, pero no quiero desaprovechar la ocasión para felicitar al director deportivo y al míster por las acertadas decisiones que se han tomado tanto a la hora de confeccionar la plantilla como a la hora de confeccionar cada uno del equipo titular y de los cambios que se están haciendo en cada partido. Felicitar a cada uno de los jugadores por el compromiso y el trabajo que están desarrollando cada uno de ellos, la función que el míster le esté dando a cada uno. Y felicitar sobre todo, y en primer lugar, a la afición. A cada uno de los aficionados, a cada una de las peñas, a la grada de animación, que están dando un ejemplo de animación, de respeto y de cumplimiento de la legalidad, y por lo tanto no quiero desabrochar la ocasión para ello. No hemos hecho nada todavía. Me uno a las declaraciones, manifestaciones que tanto cada uno de los componentes de la plantilla y del director deportivo no hemos hecho nada todavía, pero este es el camino que con humildad tenemos que seguir. Vamos ya a lo que es el objeto de la rueda de prensa, que nosotros es que cada uno de los aficionados de Elche, cada uno de vosotros, de los medios de comunicación, seáis notarios, seáis testigos, seáis fedatarios públicos de lo que está sucediendo con el Instituto Valenciano de Finanzas y con el Elche Club de Fútbol. Sois conscientes de que este Consejo de Administración llevamos mucho tiempo intentando sentarnos en una mesa con don Manuel Illueca para desbloquear una situación que tiene al Elche atenazado desde hace tiempo. Dado que no se conseguía, el 10 de agosto remitimos una carta al presidente de la Generalitat, más que una carta, un email, en el que le planteábamos la necesidad de tener una reunión con dos objetivos fundamentales: desjudicializar definitivamente el Elche Club de Fútbol con respecto al contencioso, a la disputa con el Instituto Valenciano de Finanzas, y buscar vías y elementos de entendimiento entre ambas instituciones. Como digo, eso fue un email que remitimos desde el Elche Club de Fútbol y desde la Fundación a el presidente de la Generalitat. 10 de agosto. El día 16 de agosto nos contesta el director del Instituto Valenciano de Finanzas al email que nosotros habíamos remitido a el presidente. Es decir, es posible que el presidente remitiera, rebotara, reenviara nuestro email al director y el director nos contestó. En ese email nos indica que le hagamos una propuesta de pago de la deuda que la Fundación adeuda al Instituto Valenciano de Finanzas. Día 16 de agosto. Al día siguiente, el día 17, contestamos al Instituto Valenciano de Finanzas diciéndole que nuestra propuesta, nuestra carta, no tenía el objeto de hacer una propuesta de pago simplemente, sino de buscar evidenciar los problemas que podía tener para el Instituto Valenciano de Finanzas la posible ampliación de capital, la posible aprobación de la ampliación de capital, que eso podría conllevar una dilución del porcentaje de la Fundación y que, por lo tanto, estábamos dispuestos a ofrecer garantías adicionales para que la ampliación de capital no fuera un problema para el Instituto Valenciano de Finanzas. Además, también decíamos que eso iría aparejado paralelamente también de una propuesta de compra. Pero que nuestro objetivo no simplemente... Bueno, el caso es que tras sucesivos emails en el que el Instituto Valenciano de Finanzas nos exige que para pensar si nos convoca a una reunión tenemos que hacerle una propuesta por escrito de cómo queremos pagar la deuda
y cuál es el objeto de la reunión. Definitivamente, tras varias emails en el que seguimos solicitando la reunión y el Instituto Valenciano de Finanzas sigue diciéndonos que para darnos necesita una hoja de ruta, nosotros el 30 de agosto le remitimos una propuesta por escrito de lo que queremos hablar con el Instituto Valenciano de Finanzas. Propuesta que además oficiosamente le había llegado ya al Instituto Valenciano de Finanzas por medio del alcalde al que se le habíamos adelantado personalmente y en mano. Aunque vamos a pasar a explicarla de una forma detenida, luego os facilitaremos una copia a cada uno de vosotros para que la tengáis. Es decir, que si se os escapa algo, Antonio luego ha preparado unas copias. ¿Por qué hacemos hoy esta rueda de prensa? Porque desde el 30 de agosto, en el que cumplimos con la exigencia que nos pedía el Instituto Valenciano de Finanzas, a día de hoy todavía no tenemos contestación de si vamos a tener la reunión, si no la vamos a tener, si le gusta la oferta o si deja de gustarle. Por lo tanto, creemos que dado que ya ha pasado suficiente tiempo desde que le hicimos esa oferta y después de este íter que os he ido comentando, pues hemos creído conveniente daros a conocer la oferta, como digo, se os pasará. La oferta tiene tres propuestas fundamentales. Una referida a las garantías alternativas que el Elche Club de Fútbol va a otorgar al Instituto Valenciano de Finanzas tras la ampliación de capital por compensación de créditos si resulta aprobada la misma. Una segunda propuesta es la referente a la forma de pago de la deuda, que luego pasaré a concretar y a explicar. Y una tercera propuesta en la que le ofrecemos la posibilidad de que un miembro del Consejo de Administración, designado por el Instituto Valenciano de Finanzas, entre a formar parte como consejero en el nuevo Consejo de Administración que se forme tras la Junta General. Vamos a desglosar cada una de estas propuestas. En primer lugar, la referida a las garantías que le ofrecemos al Instituto Valenciano de Finanzas. Como sabéis, el Instituto Valenciano de Finanzas entiende ahora mismo que tiene una prenda sobre el 54% de las acciones del Elche Club de Fútbol. Sobre las acciones propiedad de la Fundación del Elche Club de Fútbol. Es algo que desde el Elche Club de Fútbol hemos discutido. Creemos que efectivamente el Instituto Valenciano no tiene una prenda, sino tiene un contrato preparatorio de la misma y además tiene un documento suscrito con evidentes cláusulas abusivas. Por lo tanto, lo que proponemos es rehacer ese contrato para que esas deficiencias que siempre hemos denunciado desaparezcan, por un lado. Por otro lado, proponemos, y para eso quiero hacer constar la generosidad de muchos acreedores que se van a convertir en accionistas, nos han confirmado ya que ellos pignorarán sus propias acciones en un porcentaje, en un número tal, que sumadas a las que le quedarán a la Fundación, el Instituto Valenciano de Finanzas vuelva a tener una prenda sobre el 54% del nuevo capital social del Elche, que pasará, como sabéis, de 3 millones a 20 millones. No sé si soy capaz de explicarlo con detenimiento. Es decir, por lo tanto, estamos diciendo al Instituto Valenciano de Finanzas que va a seguir manteniendo las mismas garantías, pero ahora sobre una casa más grande, sobre una casa más saneada, sobre un club que en vez de tener 17 millones de deuda y 3 de capital social, va a tener 0 de deuda y 20 de capital social. 0 referidos a estos 17 millones de euros. Por lo tanto, creemos que la oferta es inmejorable. Pero es que además de esto, le proponemos además una hipoteca unilateral que el Elche le va a suscribir al Instituto Valenciano de Finanzas, concretamente una finca que el Elche tiene al sur del estadio, junto al huerto de palmeras que tenemos al sur, de uso, suelo urbano de uso comercial, valorado en más de 4 millones de euros, como garantía de las posibles responsabilidades que se puedan derivar del procedimiento
por la decisión de recuperación de la Comisión Europea. Pero es que además le proponemos otra garantía, en este caso alternativa. Decimos, Instituto Valenciano de Finanzas, le proponemos que se deje usted de prendas y de hipotecas y de fórmulas que pueden traer el día de mañana problemas para su ejecución. Íntimamente unida a la forma de pago que luego describiré, le proponemos que el Elche efectuará una cesión de crédito a su favor de los derechos de televisión que el Elche deba cobrar cuando el Elche milita en Segunda División A y en Primera División. De tal forma que la Liga de Fútbol Profesional minore el importe que tiene que recibir el Elche en estas categorías por unos importes que luego indicaré, detraiga, como digo, de esos importes que tiene que dar al Elche y se lo pague directamente al Instituto Valenciano de Finanzas. De tal forma, esto se haría mediante un sistema un poco más complicado de compra de acciones en número tal que ascienda a las cantidades que queremos pagar, pero que sea la Liga de Fútbol Profesional quien le pague directamente al Instituto Valenciano de Finanzas y que, por lo tanto, el Instituto no tenga de nuevo que volver al tedioso camino de volver a ejecutar prendas, subastas y demás, ¿no? Y por lo tanto tenga ya garantizado el cobro de las cantidades que se deben. Por lo tanto, esta sería, por decirlo de alguna forma, la propuesta inicial de garantías, es decir, hipoteca, en este caso prenda o pignoración de las acciones hasta un 54%, contando con nuevas acciones de los acreedores que convierten sus acciones. 2, hipoteca unilateral para garantizar la decisión de la Comisión Europea del suelo urbano de uso comercial que tiene el Elche y, alternativamente, cesión de los derechos de cobro que tiene el Elche frente a la Liga de Fútbol Profesional cuando militemos en Segunda División A y en Primera División. ¿Cuál es la propuesta de pago íntimamente unida a estas garantías? Es similar a la que el propio señor Illueca aceptó en una rueda de prensa que dio aquí el año pasado. Es decir, un importe de 150.000 euros cuando el Elche milita en Segunda División A y de 2 millones de euros cuando el Elche milite en Primera División. ¿Por qué creemos que la propuesta que le estamos ofreciendo al Instituto Valenciano de Finanzas es inmejorable? En primer lugar, porque creemos que con esto estamos dando cumplimiento a una sentencia que se ha dictado por el juzgado de lo mercantil de Elche, ratificando un convenio de acreedores que posibilita al Elche estructurar y rebajar la deuda, estructurar a largo plazo y rebajar la deuda de una forma muy considerable. En segundo lugar, porque entendemos que eliminamos de un plumazo 17 millones de euros, 17 millones de euros que el Elche, con esta ampliación de capital por compensación, fulmina. Es decir, supone una quita del 100% de la deuda del Elche, esta capitalización, porque desaparece, absolutamente. No supone una quita del 60, el 70, sino que desaparece el 100%. En otro caso, en otro orden de cosas, porque el Elche por fin da cumplimiento a un compromiso que el Elche tenía con aficionados, abonados, simpatizantes, accionistas, que en un momento determinado aportaron sus ahorros y sus importes, cada uno en lo que pudo, desde 200.000 hasta 6.000 euros, en un momento en el que el Elche corría riesgo de volver a descender administrativamente. Y eso lo hicieron con la esperanza de que el Elche le ofreciera a cambio las acciones que en esta Junta General está prevista en uno de los puntos del orden del día. Y por lo tanto es algo que el Elche y que este Consejo de Administración ha querido cumplir, aun a riesgo de que, como ha avisado ya el señor Illueca, los patronos tengamos, como consecuencia de estas decisiones, una querella, una demanda o lo que quiera entablar el señor Illueca.
sigo manifestando ventajas que creemos que tiene esta decisión, esta ampliación de capital por compensación de crédito. El Elche pasa de tener un capital social de 3 a tener un capital social de 20, antes lo comentaba. Hemos conseguido con esta operación rebajar de una forma considerable los fondos propios negativos. El Instituto Valenciano de Finanzas va a tener unas garantías sobre un club saneado, sobre un club con un capital social de 20 millones de euros, sobre un club con una rebaja de la deuda muy importante. Es decir, aunque mantiene el 54%, sobre lo que pesa esa prenda, esa hipoteca, tiene mucho más valor y muchas más garantías, por tanto. En resumidas cuentas, queríamos que se supiera de verdad que este Consejo de Administración, que este club, que esta fundación, quiere seguir cumpliendo con los compromisos que hemos dicho desde el principio. Es decir, pagar al Instituto Valenciano de Finanzas, hasta el último euro. Pero no a costa del Elche, no a costa de cualquier cosa. El Elche está antes que el IVF, el Elche está antes que cualquier otro acreedor. El Instituto Valenciano no deja de ser un acreedor más que, como privilegiado que es, no en el concurso, pero sí por el hecho de ser de la fundación y por haber obtenido unas garantías al principio, queremos seguir cumpliéndolas, queremos seguir manteniéndolas. A partir de ahí, hay veces que nos da la sensación, y ahora me referiré al Ayuntamiento de Elche. Sinceramente, creemos que hay veces que el Ayuntamiento de Elche solo pretende que el Instituto Valenciano de Finanzas cobre, sin importarle otra cosa. No vale decir no a la ampliación de capital por compensación sin poner al lado una oferta, una propuesta alternativa. No vale decir no y no dar una solución. No vale decir no, pero ¿quién va a pagar el déficit de esta temporada? No vale decir no, pero ¿quién va a solucionar los 17 millones de euros que supone esta capitalización de deuda? Yo no he oído, sinceramente, hasta el día de hoy, a lo mejor a partir de hoy lo dicen, pero hasta el día de hoy yo no he oído una solución alternativa a la capitalización. Y tengan ustedes por seguro que si la hubiera, este Consejo de Administración estaría encantado de estudiarla. Y si es factible, tienen ustedes las puertas abiertas para que entren esas personas que vengan con esa solución. Digo más. Si por lo que fuera la ampliación de capital por capitalización no se aprobara, y no se aprobara como consecuencia de que hubieran accionistas que votaran en contra sin tener una alternativa, y como consecuencia de eso el Elche fuera a liquidación, sin lugar a dudas este Consejo de Administración le exigirá responsabilidades a cada uno de los accionistas que votaron en contra de la ampliación de capital y como consecuencia llevaron al Elche a liquidación. Cualquiera de ustedes, si pretenden comprar una empresa, si pretenden gestionar una empresa, necesitarán saber, conocer sus números, qué importes, qué cantidades, qué titulares van a convertir su deuda en acciones, cómo se va a efectuar esa capitalización, cuál es el informe de los administradores que justifica esa capitalización. Todo eso es lo que vamos a hablar en la Junta General y todo eso es lo que los accionistas pueden recoger del club desde el día que se publicó. Hoy llevamos 18 días, quedan 12. ¿Saben ustedes cuántos accionistas han pasado a recoger toda esta información para tener un conocimiento cabal de la situación contable del club? Ninguno. Es decir, todos los que de alguna forma están proponiendo no a la capitalización,
ni siquiera han venido a recoger la documentación que cualquier empresario necesita para conocer la situación contable de la empresa y conocer las peculiaridades y los informes que nos llevan a la capitalización. A partir de aquí me someto a vuestras preguntas y consideraciones, pero desde luego lo que reitero, y lo decía al principio, que la voluntad de este Consejo de Administración es seguir tendiendo puentes, seguir tendiendo lazos con el Instituto Valenciano de Finanzas y con cualquier accionista que quiera apoyar de verdad y que quiera al club, y que por lo tanto estamos abiertos a poder reunirnos cuanto antes y sobre todo antes de la celebración de la Junta General. Porque si no se hiciera antes, si no se convocara, si no tuviéramos antes esa reunión, si no tuviéramos antes este acuerdo, nos tendríamos que replantear, y vuelvo a decirlo, nos tendríamos que replantear la oferta que desde hace algún tiempo le estamos proponiendo al Instituto Valenciano de Finanzas. Porque cuando dos no se entienden, cuando uno no quiere hablar, y como la voluntad hasta ahora ha sido evidente de que una de las partes no ha querido hablar, pues tal vez después de la Junta, si resulta aprobada la ampliación de capital por compensación de crédito, tal vez sea entonces el club el que no desea seguir hablando. Me someto a vuestras consideraciones y preguntas a partir de ahora. Más turno, por favor. Si hay alguna cuestión. ¿No existe la posibilidad de volver a replantear un convenio de acreedores diferente sin contar con esa ampliación de capital y simplemente afrontar el pago con la quita? Sí. Vamos a ver. Como opción teórica existe, es decir, legalmente, teóricamente existe la posibilidad de, si no se aprueba un convenio de acreedores, proponer otro. Pero hemos tanteado ya a acreedores, es decir, para que la empresa concursada, en este caso el Elche, pueda no solo proponer, sino que sea aprobada por los acreedores, que sea, sabéis que conseguimos el 65% raspado, muy al límite, incluso corriendo el riesgo de tener que sucumbir a las pretensiones de un acreedor a nivel deportivo. Y eso que estábamos proponiendo un 65% de quita, cuando a un acreedor, en vez de los 65, le digamos que un 95%, vuelvo a decir que la capitalización supone el 100%, pero cuando le volvamos a decir que un 95, un 90, como estás planteando, pues te dirán que muy bien, porque no te apoyan, y si no nos apoyan, corremos el riesgo de ir a la liquidación. Es decir, ahora mismo tenemos un convenio aprobado y suscrito y ratificado por acreedores, y esto no nos lo quita nadie. Bueno, no nos lo quita nadie. Es decir, lo otro es una moneda al aire en la que los acreedores nos pueden decir: bueno, usted me debe 100.000 euros y me propone pagarme 5.000 en 10 años con 10 de carena, pues mire usted, que le firme a usted el convenio su tía abuela, porque no, yo no se lo voy a... Entonces, bueno, efectivamente, posibilidad teórica la hay, pero posibilidades de aprobación no las sé. No sé. Hola. La propuesta tiene fecha de caducidad, entiendo. ¿Hasta cuándo? Bueno, tenemos que valorarlo, ¿no?, en el Consejo de Administración y en la reunión de la Fundación de los Patronos. De momento, nuestra voluntad es llegar a una solución antes de la celebración de la Junta General del día 25. Después tendríamos que replantearlo. No hemos tomado esa decisión todavía, pero sí que es una posibilidad de que, pasada la Junta General, si se llega a aprobar, pues estemos en otro escenario, y como otro escenario, pues cambiarán las circunstancias también de negociación. Bueno, eso quiere decir que seguiremos estimando siempre lo mejor para el Elche. ¿Y eso dónde nos puede llevar? No lo sé. Cristian, no lo sé. Ahora mismo no tengo yo ni la competencia, ni la autorización, ni la delegación de nada para... pero si me preguntas a mí personalmente, desde luego será un escenario nuevo
y por lo tanto seguramente las circunstancias, el ofrecimiento, yo creo que variará. Y no es una amenaza, porque estamos un año intentando proponerle al IWF esta solución y quedan 12 días y todavía estamos sin poder reunirnos. Hola. La forma de pago habla de cómo pagar a través de los derechos de televisión en segunda división y en primera división, y se te ve muy seguro de que el Elche va a volver en un plazo corto de tiempo a segunda, incluso a primera división, y parece que el Consejo no valora otra alternativa, que es que el Elche pudiera estar 3 o 4 años en segunda vez, como por ejemplo está el Hércules, que también tiene un contencioso con el IWF. No, claro que lo valoro, pero yo lo que está haciendo la Fundación y el Elche es hacerle una propuesta que ya el Instituto Valenciano de Finanzas ha aceptado, que es cobrar un dinero cuando esté en segunda A y un dinero cuando esté en primera división. Pueden ser un año o 27. Yo no estoy hablando de tiempo, porque los hitos, los pagos van condicionados a la militancia en esas categorías, no al tiempo. Ojalá sea más pronto que tarde. Pero no existe efectivamente, como tú dices, una previsión temporal del pago, sino condicionada a hitos de división. Sí. Paco. ¿Por qué creéis que tras la última propuesta que le habéis hecho ya con datos, el IWF y Manuel Lloca no se quieren reunir? Y si habéis intentado que el alcalde interceda para que se produzca esta reunión. ¿Por qué lo crees tú? No, no lo sé. No lo sé, sinceramente no lo sé. Uno puede tener ciertas intuiciones de por qué. Yo he llegado a oír incluso a una persona decir, si estuviera yo en el Consejo de Administración hubiéramos llegado en 2 minutos a una solución con el Instituto Valenciano de Finanzas, ¿no? Y esto sí que me duele, ¿no? Que se antepongan personalismos al interés real del IWF por recuperar el dinero y al interés real del Elche de desjudicializarse. Porque esa persona que lo decía no es que venía con 15 millones en el bolsillo para hacerlo, sino que la solución sería muy similar a la que estamos proponiendo. Con lo cual, cuando se anteponen intereses personales o animadversiones personales a intereses públicos y de la institución, es cuando las cosas no van por buen camino. Hola, Diego, buenos días. Hola. Entiendo que las 3 propuestas que has desglosado no son, es una combinada, puede ser las 3 pueden ser a la vez, pueden ser 2, puede ser una, puede venir un consejero y aceptarla. No son, solo que hay una alternativa. Todas las demás son sumatorias, son adicionales. Es decir, la del consejero, la de la hipoteca unilateral en el suelo urbano de uso comercial y la del 54% del club, esa es adicional, es unívoca, es complementaria, o sea, no es alternativa, o sea, esas van juntas. Lo que sí que iría alternativamente sería, si el IWF prefiere tener la garantía de la Liga, omitiríamos la prenda sobre el 54% del club, de las acciones del club, y cobraría directamente a la Liga. Claro, las otras 2 sí que estarían siempre, es decir, la hipoteca unilateral sobre el suelo urbano de 4 millones y la del consejero, por supuesto. Esa siempre se mantiene. Yo tengo una pregunta que no me ha quedado claro, por ejemplo, un poco, cuando hablas de las garantías, la pinoración de acciones para que el IWF siga teniendo Sí, una garantía sobre la... Una mayoría después de la transacción se repara la falta, pero ya la mayoría. Claro. Bueno, la fundación, vamos a ver, tendría una garantía sobre el 54% del nuevo capital social del club. Es decir, ahora mismo, vuelvo a repetir lo que decía anteriormente, el Instituto Valenciano de Finanzas entiende tener ahora mismo una pignoración, una garantía sobre el 54% de un capital social de 3 millones de euros. Cuyas acciones son propiedad ahora mismo de la Fundación. Lo que le proponemos es
La fundación, a partir de la ampliación de capital por compensación, a lo mejor queda reducido en un 8%, con lo cual el IUF solo que tendría una garantía del 8% de las acciones del club. Vale. Pues desde el 8 hasta el 54, nuevos accionistas que convierten su crédito en acciones ignorarán sus propias acciones a favor del Instituto Valenciano de Finanzas hasta que éste tenga el 54% de nuevo de garantía para garantizar la devolución de su importe. Pero con la diferencia de que este nuevo 54% del capital social ya no será solo un capital social de 2 o de 3, sino de 20. Por lo tanto, entendemos que no puede tener queja el Instituto Valenciano de Finanzas como ente público, dado que las garantías que se le están ofreciendo son evidentemente mejores. No sé si he conseguido explicarlo. Sí, perfectamente. ¿Pero qué accionistas son con los que habéis hablado para que ignoren, claro? Pues hemos hecho un listado, hemos hablado con ellos y cuando nos acepten la propuesta, otorgaremos la escritura y se dará a conocer. Tenemos un listado es variado, ¿eh? Es variado. Es decir, es variado el número de accionistas que van a ofrecer sus acciones de una forma, yo entiendo que generosa, y que por lo tanto su propio patrimonio, es decir, no solamente han decidido no cobrar y convertir su crédito en acciones, sino además ponerlas como garantía para que el Instituto Valenciano de Finanzas cobre. Yo creo que es una actitud absolutamente generosa. Diego, ¿cuál va a ser el papel que va a desempeñar a partir de esa ampliación de capital del empresario Luis Oliver? Pues mira, el señor Luis Oliver sé que se ha puesto en contacto con algunos accionistas con el fin de financiar partes del déficit de esta temporada, incluso de comprar alguna pequeña parte accionarial. Pero igual que se ha puesto el señor Luis Oliver, se ha puesto en contacto pues no menos de 6 grupos relacionados con el mundo del fútbol, de origen chino, de origen coreano, de origen español, no sé si me dejo, de origen alemán, no sé si me dejo alguno. Y bueno, ahora mismo efectivamente tanto el Consejo de Administración como los mayores accionistas estamos buscando fórmulas para cubrir los 2 millones de euros de déficit de esta temporada y para, como decías anteriormente, Adrián, si por desgracia el Elche se mantiene más de una temporada en Segunda División B, todos los años habrá que aportar un déficit que este club tiene en Segunda División B. Tenemos unas infraestructuras que hay que mantener, tenemos unos empleados que hay que seguir manteniendo si no queremos hacer desaparecer el fútbol base, la cantera, y por lo tanto eso supone dinero. Y a cambio de que ofrece Luis Oliver esa financiación o la compensación, Pero su deseo siempre ha sido llevar las riendas del área deportiva, y por lo que parece Luis Oliver con el grupo de Pina y de los Correros no tienen una relación demasiado estrecha. No viene a cuestionar eso, ya, pero la labor deportiva que se está realizando hasta ahora. Ya, pero Monserrate, a ver, es que el Grupo Pina, tú das por hecho cosas que no son ciertas. Es decir, aquí el Grupo Pina no tiene nada que ver. Aquí se contrata a un señor que se llama Jorge Cordero, que efectivamente conoce al señor Pina y conoce a mucha gente en el mundo del fútbol, y con él tenemos un contrato de 1 año. 1 año si no ascendemos y de 2 si ascendemos. Es decir, por lo tanto, el Grupo Pina, que efectivamente, pero lo hemos elegido porque efectivamente sabemos de sus conocimientos, de sus contactos y de sus relaciones con otros clubes que nos pueden ayudar. La relación entre el señor Pina y el señor Oliver la desconozco. No sé si es buena, mala, regular, y además al Elche ni le importa, porque nosotros lo que queremos es tener la mejor dirección deportiva y tener los recursos necesarios para poder subsistir durante los años que estemos en Segunda División B.
Es decir, que yo las pretensiones del señor Oliver, si financia, si compra un paquete accionarial de un 5 o de un 10% en el Elche, yo lo que quiero es que el Elche tenga los recursos necesarios para mantenerse en Segunda División B y poder ascender cuanto antes. La composición accionarial, la verdad es que me importa bien poco. Cristian. Quería preguntarte por qué te parece el apoyo que está recibiendo Regeneración también por parte del Ayuntamiento, que se ha posicionado claramente a favor de ellos en esta Junta Extraordinaria de Accionistas. Bueno, me he referido a esto anteriormente, creo, al final de mi exposición. Brevemente no, que lo he dicho muy claro, es decir, tendremos que preguntarle al señor alcalde si de verdad lo que pretende es que el Instituto Valenciano de Finanzas cobre su deuda, si es lo único que pretende o qué pretende más. Y cuando dice que no a la ampliación de capital por compensación de crédito, tendremos que preguntarle qué solución alternativa da. ¿Qué solución alternativa da a cada uno de los simpatizantes, abonados y accionistas del Elche que pusieron dinero en el año 2015 y que a cambio de unas acciones que lo único que quiere este Consejo es cumplir con sus compromisos que esta entidad y otros mandatarios asumieron en su día? No sé, él cuando se reúna con un empresario que puso 100.000 euros al Elche a cambio de acciones y ahora mismo él, que no lo sé si es así, es decir, eso es lo que se está trasladando a los medios de comunicación, pero yo no he oído al alcalde decir que va a votar a favor del no a la ampliación de capital, sinceramente. Pero si lo hace, yo lo único que le pido es que reflexione sobre qué les va a decir a esos aficionados y a esos acreedores, ¿no? Y luego que reflexione también sobre el riesgo que eso tiene. Es decir, si el Elche no aprueba ese convenio de acreedores y vamos a liquidación, pues no sé, estaría de alguna forma arrastrando a una institución pública una decisión que conlleva una decisión muy grave para el futuro del Elche Club de Fútbol. Es lo único que le diría. También por el tema de las entradas para el derbi de la semana que viene, si existe la posibilidad de una negociación con el Hércules para que las entradas le puedan costar menos a los aficionados del Elche, o si ya han dado esa conversación y parece que la posibilidad puede ser firme, ¿cómo trasladan desde ahí? Sí. Ayer por la tarde estuvimos hablando con su presidente en repetidas ocasiones y hemos quedado citados para hablar a primera hora de la tarde. Sinceramente, el Elche vamos a hacer todo lo posible para que al aficionado le cueste algo menos las entradas, pero lo tenemos difícil. Es decir, hay una postura muy firme por parte del Hércules de que la más barata no baje de 20 euros y por lo tanto va a ser complicado bajar ese importe. Ante esta postura, ¿esto afecta en algo al posible acuerdo que pueda haber en los partidos de Liga? Bueno, fijaros, esta es la situación ahora mismo. Ellos en la Copa del Rey no quieren bajar de 20 euros, la más barata, pero sí que quieren negociar la Liga. Es decir, oye, la Liga será otra cosa y como venís primero vosotros a Alicante, vamos a establecer un precio que nos podáis luego devolver en la vuelta, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pues que tendremos que valorar, si ya que nos han puesto 20, pues a lo mejor decimos, oye, pues mira, cuando vengáis vosotros aquí en la Liga también valen 20. Tenemos que valorar esa situación. De luego, la decisión que tomemos va a ser siempre mirando a la afición y mirando lo mejor para la afición. A lo mejor tendremos que decidir, oye, pues mira, aunque ahora no quieran llegar a un acuerdo, pero sí vamos a intentar bajar el precio en la Liga a una costa de que ellos nos han cobrado más en la Copa del Rey, pero con el fin de que nuestros aficionados, al menos en el primer partido de Liga, allí tengan un precio más barato. Estamos ahora mismo negociándolo y esta noche tendremos seguramente la solución. Sí, una última cuestión sobre el tema que comentaba antes. El hecho de que Regeneración se esté reuniendo y en muchos casos esté teniendo el apoyo de otros empresarios importantes de la ciudad que en su día pusieron una cantidad muy importante de dinero, pero que por culpa de las ampliaciones y reducciones de capital, su porcentaje en acciones ha quedado diluido en el club. En caso de que Regeneración tuviese el apoyo de nombres como Paco Borja, Diego Miles y
Vicente Bernat, Andrés Alonso, Juan Serrano. ¿Esto le haría al Consejo de Administración replantearse la postura de cara a la próxima Junta? Yo lo único... Sí, a ver. ¿Tú como periodista has hablado con esos señores? Con algunos sí. ¿Y te han planteado y te han mostrado que van a apoyar a esta postura? Con todos los que hablas. Sí. Yo es que con todos los que me han dicho lo contrario. Entonces, bueno, cuando tú me digas con quiénes has hablado, es decir, yo lo que quiero decir es que esos señores con los que yo he hablado y de los que tú has nombrado, he hablado con 3, los 3 me han dicho que su postura, desde luego, es si hay una alternativa mejor, se replantearán la votación, pero si no, no lo tienen, no tienen ninguna duda de qué opción van a apoyar. Es decir, yo creo que en esta vida tenemos que ser prácticos. Y esto no es un no porque no, o un sí porque sí, esto no es un juego. Estamos jugando con el futuro del Elche. Con lo cual, yo os animaría a que cuando o Regeneración o cualquier otro accionista dice, no, es que tenemos el apoyo de este, que se hablara con él, que os sentarais con él. Yo con esos señores que tú has dicho he estado más de 2 horas con cada uno de ellos, sentado, hablando soluciones para el Elche Club de Fútbol durante los últimos 15 días. Y ninguno de ellos me ha mostrado ninguna duda sobre su opinión, porque son empresarios de reconocido prestigio que saben lo que es una empresa y saben los números, las posibilidades que tiene una empresa para salir adelante. ¿Vale? Me gustaría decir algo más. Veréis que, porque luego lo leeréis en la propuesta, veréis en la propuesta que el Elche le ofrece pagar al Instituto Valenciano de Finanzas 12 millones de euros, no 14. ¿Por qué? Perdón. ¿Por qué hemos hecho esta propuesta? Porque, como recordaréis, el Elche ya pagó más de 2, son números aproximados, es decir, el día que tengamos la reunión y el acuerdo se afinará, pero recordad que el Elche ya avanzó más de 2 millones, 2.300.000, 2.400.000, por eso estamos hablando siempre de 12 millones de euros. Incluido la decisión de recuperación de 4. Si vosotros, porque la conversación que ya tuvo el señor Sepúrquel con el señor Illueca hace 5 o 6 meses, se hablaba también en ese término, y el propio señor Illueca, cuando vino a Elche, recordad, si vais a la hemeroteca, que los 4 los incluía en la deuda del Elche Club de Fútbol. Es decir, como no es una sanción, es una decisión de recuperación, si esos 4 al final quedan en 2, pues entonces serán 10 más 2. Si son 4, serán 8 más 4. Pero al final esos 4 nunca suman, no se adicionan a los 12 o a los 14, sino que están incluidos en la importe que hay que reintegrar al Instituto Valenciano de Finanzas. Por si os llama la atención esto. Y bueno, por mi parte nada más. Muy bien, muchas gracias.